En La Rioja vivimos una sequía que ya lleva 2 años. Tenemos suerte que tenemos una población muy reducida, somos 300.000 personas. Si fuéramos medio millón, pues la situación sería bastante diferente. Tendríamos una limitación de recursos muy importante. Ahora, más o menos, salvo en el Valle del Iregua, que la sequía ha sido importante, en el resto de los valles no lo ha sido. Sí que ha sido en zonas de secanos, pero son con cultivos de rentabilidad muy baja, como el cereal. Entonces, vivimos en una región afortunada desde el punto de vista del agua, pero que no la cuidamos. Los ríos son los elementos más vivos y variables del ecosistema. Conducen el agua de lluvia, se amoldan y modifican el relieve, forman riberas de gran productividad y diversidad, amenizan los paisajes y suministran agua y riqueza a numerosos seres vivos, y en especial al hombre, que ha aprovechado sus múltiples recursos desde siempre. En La Rioja, el Ebro es el río principal y dibuja su límite norte a lo largo de casi 100 kilómetros. Esta es la información que aparece en la página oficial del Gobierno de La Rioja. Pero, ¿cuál es el verdadero estado de nuestros ríos? ¿Qué piensa la gente de su conservación? ¿Cómo se ven? ¿Cómo han cambiado por causa de la sequía, las malas prácticas de las agroindustrias, la gestión política y nuestro despilfarro? La Rioja se estructura geográficamente en 7 valles marcados por 7 ríos que van a desembocar en el Ebro, y estos valles de oeste a este presentan unas características culturales, sociales y ecológicas muy diferentes, y con las cuales las personas de los diferentes territorios se encuentran muy identificadas. Pero para que las personas lleven a cabo o tengan esa vinculación con el río, donde las personas se bañan, pasan un día con la familia, hacen actividades de naturaleza, necesitamos que los ríos estén bien conservados, que sean ríos de verdad, que sean ríos vivos. Y eso no siempre pasa. La planta recibe el agua de la ciudad y el agua industrial, porque en este caso en la ciudad de Logroño y en La Rioja no existe una red separativa, entra en la planta, se produce un proceso, primero es un proceso físico que separa los residuos que llegan en el agua, se eliminan las materias en suspensiones y se produce una separación y un tratamiento biológico. Dentro de la planta se produce una economía circular, por así decirlo, con estos residuos y con los elementos que separamos del agua o los nutrientes que tiene el agua, producimos electricidad que sirve para abastecer la planta, y todo lo que separamos del agua, es decir, todos los elementos que salen del agua, producen un compost que se utiliza en los campos para fertilizar. Pero la calidad del agua del río sí que ha mejorado en cierto modo, porque se han implementado depuradoras, se han puesto depuradoras que han reducido la carga, la toxicidad o la contaminación que podía llevar a cabo estos vertidos urbanos. Aunque sí que es cierto que en algunos casos se siguen haciendo vertidos porque los sistemas de depuración no son lo intensos que podrían ser, como por ejemplo hablamos en algunas zonas de la margen izquierda del río Najerilla en Nájera, donde se siguen emitiendo vertidos muy importantes al río, o por contaminantes que los sistemas, las depuradoras no son capaces de eliminar, contaminantes emergentes o nuevos emergentes. Básicamente lo que hay que utilizar o tratar de separar y no utilizar el agua de salida de nuestra casa pues como basurero. No echar aceites, no echar las toallitas, no echar toda esta serie de cosas que hoy en día se usan, y no utilizar el inodoro como basurero. Para eso está la recogida selectiva de los residuos en las ciudades. Los rendimientos, por ejemplo, de la estación depuradora de Logroño son excepcionales, y podemos decir que estamos casi muy por debajo. Prácticamente estamos vertiendo un agua que prácticamente podría ser tratada para usos terciarios sin ningún problema. En el caso de los vertidos de Nájera, los vertidos deberían de estar depurados antes del 31 de diciembre de 2005. Es decir, hay un incumplimiento de más de 18 años por parte del Ayuntamiento de Nájera, que está incumpliendo una directiva comunitaria.
en el cual pues, esas aguas deberían estar depuradas hace tiempo. Ha habido un caso de dejadez por parte del Ayuntamiento, por parte del Consorcio de Aguas y Residuos, por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que deberían de haber logrado que esas aguas estén depuradas hace tiempo. Es decir, no se puede estar vertiendo los residuos de más de 2.000 personas al medio natural de esa manera, sin ningún tipo de depuración ni tratamiento previo. Eso no se puede hacer. En otras zonas, en otras comunidades, pues existen redes complementarias por parte de los gobiernos autonómicos que aquí no existen o han sido mínimas. Entonces, quizá nuestro conocimiento sea escaso en cuanto a cuál es el estado de conservación de los ríos. España actualmente es el país que cuenta con más represas y embalses por persona, alrededor de 1.230. Tuvimos actuaciones por los problemas derivados de que había aquí agua en la comarca y tanto por las necesidades que había de boca, de riego y de industria, ¿no? Y entonces, bueno, hemos tenido siempre una lucha constante con el tema del agua. Y hubo en un principio unas ofertas, tanto del partido A como B, de que haciendo un embalse en cabecera, pues resulta que las soluciones del problema de agua aquí iban a estar resueltas. El problema es que ya esas ofertas caducaron y en lugar de realizar un embalse o una regulación, nosotros creíamos en la necesidad de una regulación en cabecera con el menor impacto ambiental y llegó un día donde nos dijeron que ya no se podía hacer porque tenía mucho impacto ambiental, con lo cual dedujimos que o nos habían engañado, que nos estaban ofreciendo algo que ya sabían que no se podía hacer porque tenía impacto ambiental, si es que lo tenía, o bien eran ingenuos o tontos, digámoslo así, porque estaban ofreciendo algo que no se podía hacer, es decir, por una o por otra razón, pero que no obstante lo que quedaba pendiente era la propia regulación en cabecera con el menor impacto ambiental de las aguas en el Oja. Creo que era el 16 de abril del 16, bueno, en abril seguro, del 16. Que salió en el Boletín Oficial de La Rioja una publicación donde se licitaba para hacer un proyecto de un embalse en Ezcaray. Y nos quedamos con la boca abierta. Fue Carlos quien lo leyó y lo descubrió. Y era en el Valle de Ezcaray de Urdanta. Se especificaba la pared, cuánto iba a medir, cuántos metros cúbicos de agua, de capacidad y tal. Entonces nos quedamos ojipláticos, o sea, dijimos, ¿cómo? ¿Y nadie de Ezcaray se ha enterado de esto? Si es una provincia de 300.000 habitantes, una autonomía uniprovincial, ¿cómo no nos vamos a enterar los de Ezcaray? ¿Qué nos van a hacer en Ezcaray? ¿Qué bomba de relojería nos quieren meter encima de un montón de agua, de metros cúbicos, que en un momento dado puede saltar por los aires? Y entonces juntamos en una plataforma y entonces ahí empezamos a movilizar a la gente, tuvimos una movilización social bastante buena y fuimos al ayuntamiento a que nos dieran respuestas. A ver, nos dicen en el ayuntamiento, que estuvimos ahí todos en un pleno extraordinario, que no sabían nada. ¿Cómo no vais a saber nada si sois los gestores? Pues qué negligentes sois. Vamos a ver, en cuanto a los embalses, La Rioja tiene una capacidad de regulación muy importante. Es decir, estamos hablando del embalse de Enciso, del embalse de González de la Casa, de Pajares, de Mansilla, luego tenemos el de Castroviejo y el embalse de Leiva. El embalse de Leiva es el primer embalse realizado por la Comunidad Autónoma de La Rioja y se encuentra en desuso. No tiene ningún tipo de utilización. ¿Construir más embalses? No es la solución. Los embalses también los tenemos de forma natural.
los tenemos en acuíferos que ahora se encuentran contaminados. El acuífero de Loja, en Santo Domingo de la Calzada y su comarca, tiene más de 120 hectómetros cúbicos de capacidad. Si las aguas estuvieran limpias, se podría utilizar para suministro de agua de boca. Hace 30 años, hasta hace 30 años, abastecía al municipio de Haro y a otras localidades. Entonces, la cuestión es, de acuerdo con la Directiva Marco del Agua, que lo que pide es una buena calidad de los ecosistemas fluviales y de las aguas, ir recuperando todos los acuíferos y que esos acuíferos puedan proporcionar agua potable y de regadío a la población y a los cultivos. Evitar el desarrollo de nuevas infraestructuras que se siguen haciendo en muchos ríos de La Rioja, como hemos visto recientemente en los ríos, el río Leza, con la presa de Terroba, cuyo uso se desconoce hasta el momento cuál va a ser, o la presa de Enciso en el río Cidacos, infraestructuras muy recientes que siguen intensificando el deterioro de los ríos. Entonces tenemos que frenar la creación de nuevas infraestructuras. Para promover una transformación del sistema agroalimentario en España serán necesarias medidas que apoyen de forma decidida a la agroecología. La Unión Europea espera que para el 2030 al menos el 25% de la agricultura sea ecológica. Yo creo que se puede llevar una agricultura ecológica sin ningún tipo de pesticidas, ni abonos de síntesis, químicos, y eso es lo que hago. Llevo ya 10 años haciendo esto y estoy contento. Lo que produzco lo vendo en el mercado ecológico en Logroño, un mercado que ya lleva 10 años. Unos cuantos agricultores y tal nos pusimos ahí, nos empeñamos y con el CEPAER y con los organismos que se encargaron de esto, pues al final se realizó un mercado ecológico para la gente que le gusta este tipo de agricultura, de alimentos libres de pesticidas, y eso es lo que hago, vender ahí. Con relación a la agricultura ecológica en La Rioja, yo decir que ha habido unos años, creo que ha estado más dormida, avanzaba poco, ¿no? Y ahora mismo creo que se ha hecho el primer plan estratégico de agricultura ecológica por parte de la Consejería, con el CEPAER, que es el Consejo de Producción Agraria Ecológica de La Rioja, aunque su participación es inferior a la participación y a la combustión, digamos, para hacerlo, de la propia Consejería de Agricultura. Creo que es una iniciativa de la Consejería de Agricultura Ecológica y me parece interesante. Que desde nuestras propias dietas podemos incidir directamente en un cambio de modelos agrícolas, de productos que se puedan consumir para reducir el uso de agua en este campo, en el campo de la agricultura. Que esa agricultura también debiéramos transitar hacia modelos más amigables con el medio, reducir deberíamos transitar hacia una agroecología en la cual se disminuya la cantidad de sustancias químicas, de compuestos químicos utilizados en el cultivo, como pueden ser los propios fertilizantes, el nitrato, que en último punto puede llegar a los cursos fluviales y provocar impactos ecológicos graves, o incluso el propio uso de pesticidas. Los pesticidas finalmente van a acabar en los cursos fluviales y estos van a disminuir la calidad del agua, afectando a los seres vivos que viven en el río, pero también afectando a toda la población que posteriormente va a utilizar este recurso agua. Sí, yo creo que la agricultura tiene que ir al sistema de riego que tengo yo, que es el goteo. Una planta quiere agua en la planta, una planta aquí, gotita aquí, una planta aquí, gotita. Eso es ideal, no hay gasto apenas de agua. Aquí en esta zona que es de fruta, riegan por inundación todos los árboles, hay un gasto de agua, se sobra por los caminos, bueno, no hay control de agua.
con un riego que hacen aquí en una plantación de peras o de... Buah, tengo yo para regar, con esa cantidad de agua tengo yo para regar un año. Con el montón de litros y litros que echan ahí y que se sobra y que tengo yo para regar eso. Uf. Los modelos agrícolas, los modelos agroganaderos, al igual que todos los modelos, pues actualmente son muy intensivos dentro de este sistema socioeconómico en el que vivimos, y entonces vivimos bajo el paradigma de la máxima producción, de lo que sea, ¿no? En este caso los modelos agrícolas también. Estamos en algunas zonas, por ejemplo, estamos viendo cómo hay cultivos agrícolas que son muy dependientes de agua, que necesitan gran cantidad de agua, que son destinados, por ejemplo, para una alimentación animal. Esto hace que nuestros propios modelos de alimentación repercutan en última medida en el consumo de agua tan excesivo que se hace por parte de ciertos cultivos agrícolas. También otros cultivos están aumentando sus demandas de agua, cultivos de secano que tradicionalmente no se han regado, actualmente se están regando cada vez más, y esto hace, en conjunto, cada vez se están poniendo o se están desarrollando también nuevos sistemas de regadío, que a pesar de que muchas veces se cree que la solución es nuevos sistemas de regadío más eficientes en cuanto al uso del agua, pero que muchas veces esos nuevos sistemas de regadío han permitido una reducción del consumo de agua en parcela, aunque no siempre a nivel de cuenca, el agua que vuelve después a los ríos, pero han podido permitir que se reduzca la cantidad de agua utilizada en parcela, pero que se han utilizado muchas veces para generar nuevas superficies de regadío. Y en definitiva, no estamos incrementando la cantidad de agua que vuelve al río, o no estamos disminuyendo la cantidad de agua que utilizamos en los ríos. Regulación de la agricultura y vigilancia, y de los pozos, todos ilegales, que están secando el acuífero de Loja. Están secando la agricultura. Entonces, eso hay que controlar. Yo no digo desaparecer, porque el 3% creo del interior bruto es agricultura en España. O sea, ganamos, pero a costa de destruir, no. Eso no puede ser. Un agricultor ecológico va a hacer menos lixiviados de nitrato que uno convencional, se tendrá que primar para la sociedad. Los fondos públicos que son de la sociedad tendrán que ser para primar ese modelo. Después, estamos manteniendo todo el tema del medio ambiente, de la salud de la tierra y la salud del agua. Eso se tiene que primar y se tiene que diferenciar y castigar a la otra manera que se haga agresiva. Como otros impactos importantes a los ríos, podríamos estar hablando de las propias especies invasoras que se ven beneficiadas en gran medida por la regulación de los caudales. Como hemos dicho antes, los caudales se encuentran claramente alterados, afectamos a las especies autóctonas que a lo largo de millones de años de evolución se han adaptado a estas condiciones, y entonces se ven favorecidas otras especies que se adaptan mejor a las nuevas condiciones. Esto también en diferentes estudios que hemos hecho en el Parque Natural de Cebollera, aguas abajo del embalse de Pajares, hemos podido ver, por ejemplo, cómo se ha instalado una alga invasora, Didymosphenia geminata, o mojo de roca que se llama, que se encuentra muy beneficiada por las condiciones ambientales generadas aguas abajo del embalse, se instala, cubre el lecho del río durante varios kilómetros con varios centímetros de espesor, desplazando al resto de seres vivos que podrían vivir ahí. No solo esta especie, hay otras muchas especies de peces, por ejemplo, en el río Ebro, como el siluro, podemos encontrar multitud que lo que han hecho es alterar completamente todas las redes tróficas y los animales, los peces en este caso, que puedan vivir ahí. En cuanto a la situación de la fauna ligada a los ecosistemas fluviales, lo que hay es una degradación de estos ecosistemas. Por una parte, es el espacio que ocupan. Se reduce a unos metros y en unos casos pues a unos centenares de metros, cuando pues hasta hace unas décadas ocupaban una superficie bastante mayor. Luego tenemos presencia de especies invasoras,
como la almeja asiática, el mejillón cebra y otros, o el siluro, por ejemplo. Todo eso provoca una disminución de las poblaciones autóctonas. Y está el caso que tenemos los ríos llenos de mejillón cebra, de almeja asiática, y las náyades, que son las almejas de río, pues van desapareciendo. Eran unas especies que podían vivir de 30, 40 o 50 años o más incluso, purificaban las aguas de los ríos, en especial las del Ebro, y ahora es anecdótico encontrar una náyade. También en esta línea están muy afectados los bosques de ribera. Son bosques que aparecen, como su propio nombre indica, que crecen junto a la ribera de los ríos, que tienen un valor ecológico fundamental, porque en ellos la biodiversidad es muy importante, porque albergan especies animales y vegetales de gran interés, como podría ser el bisón europeo, que es una especie de mamífero en peligro de extinción en La Rioja, y que al verse afectados estos bosques de ribera, pues se afecta, como digo, todas estas especies y también la propia dinámica del río. Bueno, la asociación ha llevado medidas concretas. Por un lado, hemos logrado la inclusión en la red Natura 2000 del Mirando del Cortijo, del Soto del Ferrocarril en Alfaro, cuestiones que fueron aprobadas por el anterior gobierno de La Rioja. Por otro lado, realizamos campañas de divulgación ambiental en torno a la huella hídrica. Estamos realizando ahora un proyecto de la mano de la Administración. Luego estamos realizando denuncias por vertidos, como el de Nájera y otros. Estamos pidiendo la demolición de presas que ya no tienen ningún tipo de uso, y de una piscifactoría en Torrecilla. Y luego pues, estamos realizando una campaña de medición de nitratos en las aguas de los ríos, y bueno, estamos viendo los contenidos de nitratos. Queremos saber qué es lo que está sucediendo, tener unas medidas, y a partir de ahí demandaremos a las administraciones públicas implicadas qué es lo que está sucediendo. Institucionalmente yo creo que esas cosas se tienen que hacer, y donde tiene que ir la agricultura ecológica es a los colegios, porque la información que hemos hablado antes del medio ambiente, de la tierra, del agua, lo tienen que conocer, y luego las cualidades que puede tener unos alimentos en cuanto a proteínas y demás de los alimentos ecológicos, también las tienen que conocer. Por eso el trabajo tiene que ser de base, y yo espero que así sea. Frente a problemas complejos, las soluciones no son sencillas, son complejas. Las soluciones deben ser multidisciplinares, deben venir desde diferentes frentes. En primer lugar, hemos diagnosticado que hay un escaso conocimiento de los ríos en La Rioja, pues debemos aumentar ese conocimiento con estudios más profundos desde las diferentes administraciones o desde los posibles centros de investigación. En segundo lugar, es necesaria una educación en esta materia, que la gente entienda lo que es un río y cuáles son las medidas de gestión correctas para gestionar un río de manera adecuada. Educación en los diferentes niveles educativos, educación formal desde las primeras etapas educativas, desde primaria, secundaria, universidad, pero también educación no formal, educación a la ciudadanía. Que la gente entienda lo que son los ríos y que necesita que un río esté bien conservado para poder disfrutar de ello, porque si extraemos todo el agua del río no vamos a poder disfrutar de estas zonas que tanto nos gustan. Podemos ayudar en el seguimiento de los cambios ambientales. Podemos hallar la manera de conmemorar a los millones de especies que matamos cada año y prometer hacer todo lo que esté en nuestras manos para frenar la extinción en masa. Podemos informarnos y usar ese conocimiento. Podemos comprar menos, comprar productos locales, comprar productos verdes. Quizá sea este nuestro mayor poder y podemos comenzar a usarlo de inmediato. La ciudadanía necesita los ríos y el agua de los ríos para regar
los cultivos de los cuales después nos alimentamos, para llevar a cabo procesos industriales, para beber, pero también necesitamos ríos bien conservados para irnos a bañar en estos momentos de calor, para darnos paseos, para hacer actividades en contacto con la naturaleza, para hacer descensos de piraguas. Necesitamos los ríos para mejorar nuestra calidad de vida. Nosotros aquí tenemos en Santo Domingo una asociación pequeña, pero que dentro de pequeño procuramos durante las ferias que se organizan de la Concepción y de la Constitución, estar presentes dentro de esas ferias con una feria nuestra ecológica. Y el río tenía que ser un paseo de naturaleza que riega las riberas, que no los cortan, libres, y seríamos los pueblos también libres y vivos. Y el agua pues son ecosistemas de ribera, como el Ebro aquí en Logroño, con chopo negro, con alisos, con sauces, con peces, con diferentes animales. Es decir, el agua es mucho más. El agua al final es vida. Para mí el agua es fundamental en la vida. Sin agua no podría estar, ni podría dedicarme a lo que me dedico. Es medicina. El murmullo, el ruido, es paz. Es que ves pajaritos, es que ves naturaleza, ves un gato montés que baja a beber, ves culebritas también. Es vida, el agua es vida.